hoy vamos a empezar con el teorema de correctud para C. Y para eso primero tenemos que hablar acerca de la propiedad sobre la que vamos a checar que nuestra teoría sea correcta y completa, ¿va? Esa propiedad ya la estuvieron trabajando un buen con Juan y es la de tautología, ¿vale? Entonces vamos a utilizar primero una P bonita, una P de phi, para indicar que se cumple la propiedad P, que va a ser justo phi es tautología, ¿va? Esto va a querer decir phi es tautología. Y pues antes de que sigamos, ¿alguien me puede recordar la definición? Primero la definición, ¿no? De que una fórmula de CE sea una tautología. Recuerden que estamos en CE, ¿no? Bueno, ahorita no, pero sí, estamos hablando de CE. ¿Qué es una tautología, chicos? Creo que era que el valor de la fórmula es verdadero. Sí, y de hecho ese es un teorema que debieron ver después, ¿no? Que bajo cualquier evaluación, la evaluación de la fórmula va a ser siempre verdadero o uno, ¿no? Pero por definición, ¿qué es una tautología? ¿Cuál fue la definición que ustedes vieron para tautología? Tenía que ver con uno así, ¿no? ¿No? Esto es que sí fuera una tautología, ¿no? Que era consecuencia tautológica del vacío, del conjunto vacío. Sí, solo sí, sí, es tautología. Sí tomaron como definición o tomaron el otro como definición y lo vieron después. Puede que hayan pasado las dos cosas. Pues no sé, bueno, yo estoy revisando mis apuntes y no tengo esa definición. Esta definición no la tienen. Porque sí la vieron, ¿no? Eso sí estoy segura que la vieron con Juan, esta definición. ¿No? O nadie sabe qué es una tautología. Es que bueno, bueno, que hable de compañeros si quiere. Ah, ok, a ver. Sí, creo que esto fue la segunda que vimos. La primera, no, la primera era con algún conjunto gamma. Ah, sí, es que esa es la definición. A ver, repasemos entonces, ¿va? Sí. Ok. Entonces, ustedes vieron algo que se llamaba consecuencia tautológica. ¿Sí lo recuerdan? Aquí le voy a poner definición. Decimos que gamma, no, decimos que phi es consecuencia tautológica. Tautológica de gamma. Sí, solo sí que pasa. ¿Alguien recuerda? Es decir, esto. ¿Qué significa esto en general? Que se, para, si para cada elemento de gamma se evalúa como verdadero, Ajá, entonces phi se tiene que evaluar como verdadero. así es, ¿no? Sí, solo sí para toda evaluación, V evaluación. Y para toda gamma chiquita en gamma chiquita en gamma, tenemos que, ay, no es cierto, para alguna, no para toda, para alguna. Ustedes toman una evaluación fija nada más,
y se fijan en cómo se evalúa en todas las gamas de gamma. Y si resulta que esa evaluación hace verdadera a todas las gamas chiquitas de gamma, entonces tiene que hacer verdadera también a esa phi. Así es, ¿no? Para alguna evaluación y para todas las gamas en gamma, si B de gamma es 1 o verdadero, entonces yo utilizo 1 normalmente, ¿va? Entonces, pero es lo mismo. Entonces, B de phi debe ser 1 también, ¿no? Esto es lo que llamamos como consecuencia tautológica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ojo, aquí agarré como que esta definición, la estoy diciendo un poco chueca, ¿no? Está, diciendo lo que quiero decir porque aquí puse como para alguna evaluación, ¿no? Y no es como que exista una evaluación, sí es un para todo, no es para que exista una evaluación, más bien primero hay que agarrar fija la evaluación y la checa, ¿no? Y si eso pasa, si esto es consecuencia tautológica, entonces se vale para todas las evaluaciones, ¿no? Es decir, si ustedes quieren ver que phi es consecuencia tautológica de algún conjunto, entonces tienen que agarrar una evaluación la que sea, ¿no? Sin embargo, si ustedes saben este, que ya son consecuencia tautológica, que phi es consecuencia tautológica, entonces aplica para cualquier evaluación, ¿vale? Entonces sí es para toda evaluación. Aquí se ve mejor. Es que debí de agarrarlo desde antes para que fuera como una hipótesis general, pero bueno, no importa. Eso es lo que queremos decir. ¿Queda claro? Sí coincide con la definición que ustedes vieron de consecuencia tautológica. sí, ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Y entonces ustedes debieron de haber Ah, visto. perdón, este, Sí, es para toda evaluación, pero que hace a gama verdadero, ¿verdad? sí, exacto, ¿no? No, o sea, Exacto. no toda, como hay una que puede ser falsa. Es que si agarras una que hace algún gamma falso, entonces pues por vacuidad esta implicación es verdadera, ¿no? Entonces esas pues no te importan. Las que te importan pues son las que hacen verdaderas a todas las gamas, Ah, vale, gracias. ¿sí? Ok. Entonces, sí. La definición que ustedes vieron de tautología debe de haber sido entonces con valuaciones, ¿no? Eso tal vez sea más natural. ¿Cuándo vamos a decir que una fórmula phi es una tautología? Decimos que phi, una fórmula bien formada, DCR, recuerden, DCS, perdón, estoy oxidada, DCS es una tautología. Tautología, sí, solo sí que para toda V evaluación tenemos que la evaluación de phi es 1. Y sí es para todo, ¿no? Cualquier evaluación que yo tome me tiene que dar 1 en phi. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la definición que vieron de tautología. Que esto es equivalente a que si hacen la tabla de verdad de esta fórmula, pues les dé puros unos, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto de las evaluaciones. No sé si Juan se los comentó, pero las evaluaciones son como un renglón en la tabla de verdad. Entonces, de todos los renglones posibles, es decir, pues de todas las evaluaciones posibles que tienen para esta fórmula, todas les tienen que dar uno. Es decir, pues todos los renglones de la tabla de verdad tienen que ser uno. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿O no? ¿O están perdidos? Porque pues sí necesitamos tener bien
la definición de tautología para que podamos ver que nuestra teoría C pues es correcta respecto a esa propiedad, ¿no? Respecto a hacer tautología. ¿Sí está claro? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todos los demás? ¿Sí? Ok. Entonces, ahí está. Profesora, Sí, creo que esta definición la tomamos como teorema y la definición que tomamos como tautología era que phi era consecuencia tautológica del vacío. sí, ¿no? Así debió de haber sido. Normalmente así lo vemos, por eso se me hizo un poco raro. Exacto, ¿no? Este es un teorema. Pero bueno, no importa. Teorema. Quería ver la definición primero para que lo recordara, pero justo este es lo que vamos a utilizar nosotros, este teorema. La definición es que es consecuencia tautológica del vacío. Casi siempre lo vemos así. Lo voy a poner por acá para que no se pierda, ¿no? Vamos a decir que phi, hay una fórmula bien formada de CS, es una tautología. Sí, solo sí es consecuencia tautológica del vacío. Así, como acá arriba, ¿no? ¿Y por qué sí funciona? De hecho, se puede ver muy fácilmente este teorema. Ustedes tomen una evaluación y resulta que esa evaluación pues va a ser verdaderos a todos los elementos del vacío. ¿Por qué? Por vacuidad, ¿no? Nuestro antecedente siempre va a ser falso, ¿no? Porque no tenemos elementos en el vacío. Entonces no podemos, la negación no va a ser verdadera, ¿no? No podemos exhibir un elemento tal que para cualquier evaluación ese elemento tenga cero, ¿no? Bajo cualquier evaluación. Eso quiere decir, o lo que quiero decir es que esto, este, esta, aquí sí la tomamos así, ¿no? Para todo gamma espacio y de gamma es cero, ¿no? Esto siempre es falso para cualquier evaluación. Entonces, pues siempre voy a tener que checar que esto sea verdadero, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Yo no veo muy bien eso. Bueno, no le entendí muy bien a la definición. ¿Cree que lo pueda volver a explicar, por favor? Ok, vamos a ponerlo por acá entonces. Recuerden la definición esta, ¿va? La de consecuencia tautológica. Si quieren podemos ver esto otra vez, pero bueno. Tomemos esta como definición, que es consecuencia tautológica del vacío. ¿Esto qué quiere decir? Entonces tomemos ahora una evaluación, ¿vale? Una evaluación, la que sea. Sea V una evaluación. Sea V una evaluación. ¿Qué pasa con este enunciado? Aquí, para toda V evaluación. Aquí, hasta acá. Ya tomé una V evaluación. ¿Y qué pasa con todos los enunciados que están en el vacío? ¿Cómo se evalúan? Para toda gamma en el vacío, V de gamma igual a 1. ¿Cómo se puede ver? ¿Estamos de acuerdo que este es el antecedente? Y entonces, de fin es 1. Esto es lo que tenemos que ver para ver que phi sí es consecuencia tautológica del vacío. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ok. Entonces tenemos una implicación, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Aquí, esta fórmula, ¿es verdadera o es falsa? Y si tienen problema en ver si es verdadera o falsa, vea la negación. ¿Cuál es la negación?
que existe una fórmula en el vacío tal que la evaluación de esa fórmula es 1. Exacto. Existe gamma en el vacío, tal que la evaluación de esa fórmula no es 1, ¿no? Y esta debe ser más clara. ¿Esta es verdadera o es falsa? ¿Sí pasa o no pasa? Pues ya habíamos dicho que eso es falso, ¿no? Esta es falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe una fórmula en el vacío. El conjunto vacío no tiene fórmulas, ¿no? Entonces está como es. Verdadera. Esta siempre es verdadera, ¿no? No importa qué evaluación tome yo. Esto es para cualquier validación. Entonces, si tengo un antecedente verdadero, ¿qué es lo que va a pasar con mi consecuente si yo quiero que toda la implicación sea verdadera? Pues entonces este siempre va a tener que ser verdadero, ¿no? Para cualquier evaluación, que es justo este teorema que nos está dando por aquí, ¿no? Que para toda evaluación tenemos que esto tiene que ser verdadero. Por eso el vacío sí funciona. ¿Más o menos se ve? Entonces, si no tuviéramos el teorema, lo único que tendríamos que ver es que la evaluación de phi sea igual a 1. Si nos dijeran, demuestra que es tautología, Ajá. sin usar el teorema, usando nada más la definición, sí tendríamos que nada más ver que la evaluación de phi es igual a 1, porque pues Sí, el antecedente. ajá, sería más o menos lo mismo, ¿no? El teorema es casi lo mismo que la definición, solo es como una reinterpretación, ¿no? Pues sí, porque ustedes van a tomar una evaluación, ¿no? La que sea. Y si el antecedente fuera falso, pues ya terminaron, pero el antecedente nunca va a ser falso, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen fórmulas para checarlo, ¿no? O sea, su conjunto es el vacío. No van a poder encontrar una fórmula en el vacío que no les dé uno, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, pues, como el antecedente es verdadero para cualquier evaluación, entonces, pues, van a tener que checar esto para cualquier evaluación también, ¿no? Sí, Sí, ya me sí, quedó mucho más claro. Gracias. ¿sí? ¿Seguros? Ok. ¿Queda claro para todo el mundo entonces? ¿O alguien tiene todavía ahí duda? Se ve No, pues raro, ¿no? todo bien. Porque pues es por vacuidad, ¿no? Pero pues eso es lo que nos quiere decir, por eso esto sí funciona. En cambio, ¿qué pasaría si tuviéramos una fórmula acá? Esa es como la diferencia, ¿no? Si tuviéramos una formulita acá, entonces pues tendríamos que ver qué pasa, ¿no? Agarramos una evaluación y vemos, si la evaluación a esa fórmula le hace 1, entonces sí tengo que ver que la evaluación también haga 1 a phi, pero si la evaluación de esta fórmula es 0, entonces no importa qué valor le dé a phi, ¿no? Porque tenemos un antecedente falso. ¿Sí queda claro? Pero pues Sí, aquí en el vacío no tenemos nada, ¿no? Ese es el problema. Muy bien, entonces vamos a utilizar ahora sí este teorema para poder empezar nuestra prueba de correctura. Voy a dejar eso por aquí para que lo puedan ver luego, ¿no? Y entonces, ahora sí, tenemos definida nuestra propiedad. Vamos a decir que P de phi cuando phi sea una tautología, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a ver es que ese E, aquí ya lo voy a poner así grande, teorema, metateorema, ¿no? Porque no es un teorema, es un metateorema. CE es correcta respecto a la propiedad P. A la propiedad P que definimos arriba. Ahorita le vamos a dejar fija ser tautología, ¿va? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Recuerden, correctud. ¿No?
¿Ahí se acuerda qué era la correctud? Era respecto a una teoría, ¿no? Una teoría era la que decíamos si era correcta, completa o consistente. También podemos hablar de su conjunto de axiomas, independiente o no independiente. Pero, ¿qué era la correctura? ¿Alguien recuerda? Creo que teníamos que demostrar que todo teorema cumple nuestra propiedad. Exacto, ¿no? Eso era la correctura. Decíamos que una teoría de un sistema formal era correcta si todos los teoremas de esta teoría cumplen la propiedad, ¿no? Respecto a una propiedad de la que estamos hablando. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que todo teorema de C es una tautología. Eso es lo que vamos a ver. ¿Sí estamos de acuerdo? Recuerden que si nosotros tomábamos como conjunto de todas las fórmulas que cumplían la propiedad, correcta era ver una contención y completa era ver la otra contención, ¿no? Completo era que todas las tautologías, todas las fórmulas que cumplían con la propiedad, ¿ve? En este caso, todas las fórmulas que fueran tautologías, iban a ser teoremas de C, ¿no? Ahorita vamos a ver la otra contención, porque la de la completud es un poquito más complicada, hay que hacer un poquito más de trabajo. Y para esto, primero vamos a ver una proposicióncita que nos va a aliviar la primera parte de este teorema. Para que esté la idea general, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es proceder por inducción. Inducción sobre el número de pasos de la prueba de algún teorema. Nosotros vamos a tomar un teorema de CE. Sabemos que tiene una prueba, ¿no? Vamos a tomar en este caso, como puede tener pruebas de varias longitudes, vamos a tomarla de menor longitud siempre, ¿no? Para que no haya ningún problema en este caso. Y entonces vamos a proceder por la longitud de esa prueba. ¿Qué va a pasar si la longitud de esa prueba es 1? ¿Qué quiere decir de ese teorema? ¿No? Si yo tengo un teorema cuya prueba, o sea, que puedo demostrar en un solo paso, esa fórmula, ¿qué tiene que ser? Necesariamente. ¿Axioma o estaba en nuestro conjunto de hipótesis? Ajá. Ahorita no tenemos conjunto de hipótesis porque estamos hablando de los teoremas, ¿no? Nuestro único conjunto que estamos considerando es el de axiomas, ¿no? Para hacer nuestra prueba. Entonces no nos queda de otra que sea un axioma. Y entonces, si lo tomamos así, pues ese sería como nuestro paso base. Y lo que tendríamos que ver en nuestro paso base es que los axiomas son tautologías. ¿Sí estamos de acuerdo? A mí no me queda claro así como que por qué lo hacemos, o sea, la prueba por inducción, por qué lo queremos hacer sobre la longitud de pasos. Ah, bueno, es que tal vez se escucharía más natural hacerlo como por construcción, ¿no? Como diciendo, empezamos con las fórmulas más simples que son, pues una letra proposicional, ¿no? Que bueno, esas no son teoremas de C, ¿no? Nunca. Pero pues sí con las fórmulas más simples y luego construyendo hacia arriba, ¿no? Ver que si yo tengo, no sé, dos tautologías y las uno con una implicación y esa implicación también es teorema, pues es tautología, ¿no? Más o menos como que a eso te refieres o a qué te refieres, ¿por qué por inducción? Sí, más que nada era así como que, ¿por qué lo estamos haciendo así? Bueno, porque así podemos cubrir todas nuestras fórmulas, ¿no? No, la única forma que tenemos para ver si una fórmula es un teorema o no es pues
asegurando su prueba, ¿no? Como que esa prueba es la única herramienta que tenemos para ver si es teorema o no es teorema. Justo porque no las hemos caracterizado, a eso vamos, a caracterizar a las fórmulas de CE. Y entonces ya después vamos a utilizar que pues todas las fórmulas de CE son tautologías y que todas las tautologías también tienen su prueba en CE, ¿no? Entonces por eso lo tenemos que hacer así. Y lo hacemos por inducción, pues porque es como una propiedad de la prueba, ¿no? Que tiene una longitud. Entonces, y como tenemos una inducción matemática sobre los naturales, pues más o menos por eso es lo que nos sugiere que lo tenemos que hacer. Como que la sugerencia grande es que necesitamos utilizar las pruebas, porque es lo único que tenemos ahorita para saber si una fórmula es teorema de CE o no, la prueba. Entonces, pues tiene que estar la prueba de por medio, ¿no? Aparte, como que si ustedes quisieran ver, tenemos una fórmula que es un teorema de CE, entonces tiene una prueba, ¿no? Y yo quiero ver qué es tautología. Pues si tiene esta prueba, puedo ver de dónde viene, ¿no? De un modus ponens. Y resulta que si viene de un modus ponens, pues necesito otras dos fórmulas. Y me vuelvo a preguntar lo mismo, ¿esas dos fórmulas son tautologías? Entonces como que ahí se ve que necesitamos como suponer que las fórmulas anteriores son tautologías. Porque si las fórmulas anteriores son tautologías, el modus ponens me conserva la tautología, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Sí, ya quedó más claro. Sí. Me queda más claro. Esa es como la idea, ¿no? Por eso, y de hecho eso básicamente, por eso es muy intuitivo, básicamente eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y bueno, para el paso base tenemos que ver que los axiomas son tautologías. ¿Por qué? Porque van a ser nuestras pruebas de longitud 1. Y eso es lo que vamos a ver en esta proposición. Si phi es un axioma de CE, entonces P de phi. Es decir, phi es tautología, ¿no? Si phi es un axioma, desde luego de C. Ahorita estamos hablando de puro CM, ¿no? De CM. Entonces, phi es una tautología. ¿Y cómo vamos a ver que los axiomas son tautologías? Pues nos sirve mucho que solo tengamos 3 tipos de axiomas, ¿no? Y nosotros ya sabemos que sea phi en nuestro conjunto de axiomas. Nosotros ya sabemos que nuestros axiomas se dividían en otros 3 conjuntos, ¿no? Los axiomas 1, unión los axiomas 2, unión los axiomas 3. Y pues podemos tomarlo por casi todos, ¿no? ¿Qué pasa si es un axioma de tipo 1, si es un axioma de tipo 2 o si es un axioma de tipo 3? Y caso 1. ¿Qué pasa si phi es un axioma de tipo 1? Entonces, ¿cómo se ve phi? ¿Qué forma tiene phi? No voy a tantito ahí, se me acabó. ¿Estos qué axiomas eran? ¿Alguien se acuerda? Era alfa, entonces beta, entonces alfa. Exacto, son estos, ¿no? Tal que alfa y beta son fórmulas bien formadas. Era lo único que le pedía a estas. Ay. Ahí está. Entonces, phi tiene que ser una fórmula de este estilo, ¿no? Deben existir una alfa 0 y una beta 0, fórmulas bien formadas, tal que phi sea la instancia de esta, ¿no? Con alfa 0 y beta 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, phi es igual a alfa 0, implica que beta 0 implica alfa 0 para algunas alfa 0 y beta 0, fórmulas bien formales. Y yo lo que quiero ver es que esto es una tautología. ¿Cómo lo puedo ver?
utilizando el teorema del que estuvimos discutiendo al inicio de esta clase. Aquí le voy a poner así. Veamos que phi es una tautología. Y entonces me regreso a ver mi teorema, ¿no? ¿Qué dice el teorema? Ah, pues que una fórmula va a ser una tautología si para toda evaluación, la evaluación lo evalúe uno, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar una evaluación la que sea y vamos a ver que la evaluación hace 1 a phi. ¿Estamos de acuerdo? Sea V, una evaluación la que sea. Una evaluación. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, nosotros sabemos que phi es esto y nosotros queremos obtener la evaluación de alfa 0 implica que beta 0 implica alfa 0. ¿No? Y por alguna razón que parece casi mágica, esto tiene que ser 1 para cualquier evaluación. Pero ¿cómo lo podemos ver? Porque eso sí pasa. Creo que porque ese axioma. Pues sí, pero eso es lo que queremos ver, ¿no? O sea, el que sea axioma no es una razón suficiente para ver que es una evaluación, ¿no? Sí, sí pasa, pero lo tenemos que demostrar. Vamos a hacer esto. Supongamos que no es una tautología. Supongamos que hay alguna evaluación que lo hace 0, ¿no? Sea ve una evaluación tal que, así nos ahorramos un poco de pasos, tal que la evaluación de esto es 0. ¿Qué pasa en ese caso? Porque así ya nos da un camino fijo, ¿no? Ustedes saben cómo interpretar las evaluaciones. ¿Qué pasa? Yo tengo una fórmula que es una implicación y está evaluándola en 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar con esta evaluación? Que la evaluación de alfa 0 tiene que ser verdadera y la de beta 0 implica alfa 0 es falsa. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de que nuestra implicación sea falsa, ¿no? Entonces, si la evaluación de esta implicación es 0, entonces la evaluación de alfa 0 tiene que ser verdadera y la evaluación de beta 0 implica alfa 0 tiene que ser falsa, ¿no? Verdadero implica falso. ¿Estamos todos de acuerdo? Y entonces, ¿ahora qué tenemos? Pues lo mismo, ¿no? Ya tenemos que la evaluación de alfa 0 debe ser 1. Lo voy a subrayar con verde para que... Esta ya no sabemos cuál es su estructura, entonces ya no la podemos deshacer más. Pero esta sí, tenemos otra vez una implicación que nos da 0, ¿no? Que es falsa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Sí, de beta 0 implica alfa 0 es falsa. Entonces, ¿qué pasa con las evaluaciones de beta 0 y alfa 0? Antecedente tiene que ser verdadero, ¿no? Y la evaluación de alfa 0 debe ser falsa. Y aquí está nuestra contradicción. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra contradicción? Y aquí está la contradicción. La evaluación de una fórmula solo puede ser verdadera o falsa, ¿no? No puede ser las dos al mismo tiempo.
Y ya había llegado a que la evaluación de alfa 0 era 1. Y aquí estoy obteniendo que la evaluación de alfa 0 tiene que ser 0. Entonces aquí está mi contradicción. Tal evaluación que haga falsa a mi fórmula no existe. ¿Está bien? Sí. Sí, seguro. Todo el mundo está, está claro lo que está pasando. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Ok. Entonces ese fue el caso 1, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces tal evaluación no existe. Entonces tal V no existe. Y phi es tautología. No existe una evaluación que me la haga falsa a mi fórmula phi, ¿no? Ahora, caso 2. Yo aquí, caso 1 fue que phi era un axioma 1. ¿Qué pasa si es un axioma 2? ¿Cómo se ve entonces phi? ¿Cómo son los axiomas 2? Con alfa, entonces, Uh-huh. beta, entonces gamma. Beta, entonces gamma, así es. Aquí está antecedente. Entonces, alfa, entonces beta. Entonces, alfa, entonces gamma. Exacto, ¿no? Esta es la de la distributividad de la implicación. La implicación se distribuye sobre la misma implicación. Esto con alfa, beta y gamma. Fórmulas bien formadas. Muy bien. Entonces, si phi es un axioma 2, existen alfa 0, beta 0 y gamma 0, tal que lo hacen una instancia de este esquema de fórmulas, ¿no? Entonces, existen alfa 0, beta 0 y gamma 0, fórmulas bien formadas de CS, tal que phi es igual a una instancia de este, ¿no? Alfa 0 implica que beta 0 implica gamma 0. Implica, a ver, 2, alfa 0 implica beta 0, implica que alfa 0 implica gamma 0. 2, 3, ahí está, ¿no? Y lo mismo, ¿qué voy a hacer? Exactamente lo mismo. Vamos a tomar una evaluación y vamos a suponer que esa evaluación hace falsa mi fórmula phi. Supongamos que hay una revaluación, tal que la evaluación de esta fórmula es 0. V de, la voy a copiar, ¿vale? Es 0. Y entonces, ¿qué pasa si la evaluación de esta fórmula es 0? Solo hay una manera de que sea 0, ¿no? De nuevo. ¿Cuál es la única manera de que la evaluación de esta fórmula sea 0? Que todo, todo después de del entonces principal, o sea, todo después de eso sea 0. Ajá, y el antecedente verdadero, muy importante, ¿no? Antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, la evaluación del antecedente, es decir, de alfa 0, implica que beta 0 implica gamma 0, cierro, paréntesis de la evaluación. Esto tiene que ser verdadero y la evaluación del consecuente, es decir, de
alfa 0 implica beta 0, que implica que alfa 0 implica gamma 0, cierro, cierto, otra vez, es 0, ¿no? Y aquí pues ya no, o sea, para que este sea verdadero, para que la evaluación de esta implicación sea verdadera, hay muchas formas de que sea verdadero, ¿no? Puede que el antecedente sea falso, que sea verdadero y que esto sea verdadero, muchas combinaciones. Pero para una evaluación que es falsa de una implicación, otra vez solo tenemos una manera, que es la misma, ¿no? Entonces, como esto es 0, como la evaluación de este es 0, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces le voy a poner aquí, del rojo, ¿no? Para no volver a escribir rojo. De este, ¿qué obtenemos? Obtenemos que la evaluación del antecedente, es decir, de alfa 0 implica beta 0, debe ser verdadera. Pero la evaluación del consecuente, es decir, de alfa 0 implica gamma 0, es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, otra vez lo mismo. Para que esto sea verdadero, tenemos 3 formas de que sea verdadero, ¿no? Pero para que esto sea falso, otra vez solo tenemos una. Para no ir tomando tantos casos, ¿no? Podrían ir tomando 1.000.000 de casos, pero se van a tardar bastante. Y otra vez, de esto a su vez, ¿qué vamos a obtener? Tenemos que la evaluación de alfa 0 debe ser 1, pero la evaluación de gamma 0 es 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que pasar con las demás fórmulas? Yo ya tengo toda la evaluación de alfa 0 debe ser 1, la evaluación de gamma 0 es 0. Ahí está. Estos ya los tengo. Vamos a ver qué pasa con las demás fórmulas, ¿va? Y ya no nos va a dar tiempo de terminar, pero sí podemos acabar esto. Aquí, yo tengo que la evaluación de alfa 0 implica beta 0 tiene que ser 1. Y además yo sé que la evaluación de alfa 0 es 1. Entonces, ¿cómo tiene que ser la evaluación de beta 0? 1. ¿Alguien iba a decir algo? Ah, sí, tiene que ser 1. Tiene que ser 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera 0, entonces tenemos verdadero implica falso y eso es 0, ¿no? Pero ya sabemos que toda la evaluación de la implicación completa es 1. Entonces, la evaluación de beta 0 debe ser 1. De este, ¿no? Ok, entonces ya tenemos la evaluación de todas las fórmulas. De alfa 0 es 1, gamma 0 es 0 y beta 0 es 1. ¿Y qué pasa en esta fórmula? Tenemos que la evaluación de alfa 0 es 1 y la evaluación de esta tiene que ser 1. Entonces, la evaluación del consecuente tiene que ser 1. Como la evaluación de alfa 0 es 1, entonces la evaluación de beta 0 implica gamma 0, pues también debe ser 1. ¿Por qué? Porque si fuera 0, entonces tendríamos que toda esta implicación sería falsa. Y eso pues no es cierto, ¿no? Ahora, yo tengo que esto es 1. Aquí, naranjita. Tengo que esto es 1. Pero yo tengo que beta 0 es 1. Entonces, gamma 0, ¿cómo tendría que ser? Entonces, ¿cuál es la evaluación de gamma 0? 1. 1, ¿no? Pero aquí ya teníamos que era 0. Entonces, ahí está la contradicción que estamos buscando. Tenemos que la evaluación de gamma 0 tiene que ser tanto 1 como 0 para que esta evaluación sí exista, ¿no? Y pues eso es una contradicción. Entonces, ¿a qué llegamos? Que esta evaluación no existe, no hay tal evaluación. No hay una evaluación que me haga 0 a toda mi fórmula.
Entonces, como no hay una evaluación que me haga 0 a toda mi fórmula, eso quiere decir que mi fórmula es una tautología, ¿no? Todas las evaluaciones la hacen 1. Entonces, todas las evaluaciones hacen 1 a phi. Es decir, phi es una tautología. Y ya está. Entonces ya lo tenemos para axioma 1 y axioma 2, ¿no? Nos falta ver el axioma 3. Y con eso ya vamos a tener nuestra proposición y con esa proposición entonces ya vamos a poder demostrar este teorema por inducción, ¿no? Entonces todavía nos falta un ratito. Pensé que íbamos a acabar, pero no acabamos. Y bueno, para la siguiente clase vemos qué pasa con los axiomas 3 y terminamos de ver la corrección. Recuerden por inducción. Entonces, por favor, revísenlo, chequen que todo esté bien y lo vemos la siguiente clase.